Muy buenas amigos y amigas. Bueno, continuando con estas clases de fisiología circulatoria, en esta ocasión vamos a ver lo que es la distensibilidad vascular y las funciones del sistema arterial y venoso, lo que correspondería al capítulo 15 de la fisiología de Guyton. Entonces, ¿qué es la distensibilidad vascular? No es más que la capacidad que tienen los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, de contraerse y de distenderse para proporcionar un flujo sanguíneo continuo. Cabe recalcar que las venas son los vasos más distensibles, mucho más que las arterias. ¿Por qué? Porque son capaces de almacenar medio litro hasta un litro de sangre extra. Por eso es que se conoce de hecho a las venas como el reservorio sanguíneo del sistema circulatorio. Y ya vamos a ver qué repercusiones podrían tener esto clínicamente en un paciente. Entonces miren cómo con esta fórmula se puede deducir que la distensibilidad vascular es igual al aumento de volumen dividido por el aumento de presión por el volumen original. Cuando vean estas fórmulas y lean esto en el Guyton, no se confundan, o sea, no se hagan lío. Recuerden que bueno, en el libro siempre te va a tratar de explicar como que lo más detallado posible, ¿no? Pero ustedes como van a formarse y van a ser médicos, entonces no es necesario que se sepan las fórmulas y tampoco de una manera en la cual ustedes apliquen números o fórmulas, solo más bien tienen que entender los conceptos, ¿ya? Entonces, veamos las diferencias entre las arterias y las venas. Esto ya lo habíamos visto en un video mucho más detallado en la histología cardiovascular que está en este mismo canal, pero a grandes rasgos podemos decir que las arterias contienen sangre rica en oxígeno. Recuerden que la sangre oxigenada por los pulmones llega al aurículo izquierdo, después del ventrículo izquierdo y este es expulsado por la aorta. Después las venas tienen sangre rica en dióxido de carbono. O sea, esta sangre que era rica en oxígeno es utilizada en órganos, tejidos y células, pues desprenden productos de desecho, entre ellos el dióxido de carbono. Entonces, estas venas llegarán hacia la aurícula derecha para otra vez oxigenarse. Las arterias tienen una túnica media gruesa y fibras elásticas, a diferencia de las venas que tienen una túnica media delgada, y más bien carece de fibras elásticas. Las arterias son menos distendibles. En las venas tienen mayor distensibilidad, como les mencioné en la anterior diapositiva. La presión en las arterias es más alta y la velocidad de la sangre es más rápida, es más veloz. En cambio, en las venas la presión es más débil y lenta. Por eso ustedes se darán cuenta cuando saquen alguna muestra de sangre. Lo más común, bueno, es sacar de una vena. Lo normal es que ustedes, bueno, dependiendo con que saquen sangre, aspiren esta sangre. Pero si es que ustedes llegan a sacar una gasometría, dependiendo de dónde la saquen, la presión misma de la sangre va a hacer que se suba por sí sola la sangre. Entonces, igualmente ahí se darán cuenta cómo en las arterias la presión es mucho más alta que en las venas. Algo también que tenemos que tener claro el concepto es lo que es la complianza vascular, que esta es la cantidad de sangre que se almacena pero en una porción de la circulación. Si es que nos vamos con fórmulas nuevamente, podremos decir que la complianza vascular es igual a la distensibilidad por el volumen. Entonces, para un poco recordar la complianza de una vena sistémica, o sea, igualmente la distensibilidad es mayor que sus arterias, ¿no es cierto? Entonces se puede decir que la complianza es 24 veces mayor que su arteria. ¿Por qué? Porque es 8 veces más distendible y tiene un volumen 3 veces mayor. Entonces, si multiplicamos la distensibilidad, que es 8, por el volumen, que es 3, pues sale 24. Algo también lo que nos menciona el Guyton es estas curvas volumen-presión de la circulación. Ya habíamos visto en, en la fisiología cardíaca lo que hace el sistema simpático y parasimpático.
Igualmente lo vamos a ver en la circulación circulatoria, en la fisiología circulatoria, pero aquí como introducción podemos decir que la estimulación simpática va a aumentar la presión, tanto de arterias como venas. Igualmente aumentan el tono vascular, lo que va a provocar el desplazamiento de grandes volúmenes de sangre hacia el corazón. Miren ustedes cómo en este gráfico, en el eje vertical tenemos los valores de la presión y en el eje horizontal de volumen, en mililitros. Miren la diferencia entre lo que es el sistema venoso, como tienen mayor número en cuanto al volumen, a diferencia del sistema arterial, pero en cambio el sistema arterial tiene una mayor presión. Otro concepto también que tenemos que saber es lo que es la compliancia diferida. Entonces, cuando un vaso es expuesto a un aumento de volumen, se da un aumento de presión. Eh, entonces, lo que trata esta complianza diferida es de explicar es que paulatinamente se da un estiramiento del vaso, o sea, un estiramiento diferido del músculo liso de la pared, así que permitiendo que la presión vuelva a la normalidad, pero después transcurrido de unos minutos a unas horas. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto digamos, en un ejemplo práctico? Digamos, llega un paciente en shock hipovolémico y está sangrando, está perdiendo mucho líquido. El manejo es obviamente pasarle líquido, ¿no? Dentro de los primeros cosas que toca hacer. Entonces sería bueno manejarle ya sea con cristaloides, o sea, en una transfusión sanguínea, se está metiendo más líquido al paciente. Entonces, ¿cómo ese mecanismo circulatorio del paciente se adapta a este volumen extra? O sea, básicamente la complianza diferida lo que trata de explicar es que la circulación se adapte a grandes cantidades, ya sea de sangre o de líquidos. Miren como aquí aumenta el volumen de algún volumen específico y después de transcurridos algunos minutos o horas, eh, nuevamente la, hay un descenso del volumen y esto es lo que se le conoce como compliance diferida. Es ese mecanismo adaptativo que tiene el sistema circulatorio para adaptarse a grandes cantidades de, de sangre o de líquidos. Y ahora vamos a ver lo que son las pulsaciones de la presión arterial. En un adulto sano, la presión de pulso sistólico lo normal es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica es de 80 milímetros de mercurio. O sea, la presión normal, que todo el mundo lo dice que es 120-80, ¿no? Que es la presión sana de cualquier persona. La presión de pulso es esa diferencia entre las dos presiones, es decir, 120 menos 80. Lo normal es que sea de 40. ¿Por qué? Pues porque lo normal es 120 y 80. Pero hay algunos factores que llegan a afectar esta presión de pulso. Una es el volumen sistólico del corazón, es decir, qué tanto es el corazón capaz de eyectar en una sístole de sangre. Dos es la compliancia del árbol arterial. Y tres es las características de la eyección durante la sístole. Eh, esto, bueno, tiene importancia debido a que la característica de la eyección va a variar de acuerdo a si es que hay o no alguna patología. Entonces, hay que recordar que a mayor volumen sistólico, mayor es la sangre que debe acomodarse en el árbol arterial. En tanto, serán mayores el aumento y el descenso, tanto en sístole como en diástole. Pero miren cómo en algunas patologías, como por ejemplo en la aterosclerosis, que bueno, lo veremos a profundidad cuando veamos todas las patologías de cardiología, que a grandes rasgos es básicamente la acumulación de placa, de grasa y de, bueno, otros componentes en las arterias. Entonces miren cómo a menor compliancia, como en la aterosclerosis, mayor es la presión del volumen sistólico para que bombee, porque aquí hay
un obstáculo en esas arterias. Miren aquí en otra patología, la estenosis aórtica, que lo vimos brevemente en la fisiología de las válvulas. Una estenosis es básicamente cuando una válvula cardíaca no se puede abrir bien. Se puede cerrar bien, pero no se abre bien. Entonces, el diámetro de la válvula reducido. También hace que la presión de pulso aórtica se reducirá debido a que disminuirá el flujo que sale por dicha válvula, porque recuerden que está más estrecho. Y miren aquí en el conducto arterioso permeable, que igualmente lo mencionamos en la clase de embriología, en el primer video del canal, en la cual como hay ya vimos que en la circulación embrionaria es necesaria la persistencia de este conducto debido a que los pulmones no funcionan. Entonces, eh, si es que hay una el conducto arterioso, la sangre del ventrículo izquierdo va hacia la aorta a la mitad y después fluye por este conducto a la arteria pulmonar. Entonces así se produce un descenso de la presión diastólica. Fíjense cómo estas curvas de pulsaciones de la presión arterial va a variar mucho en cuanto a la, al tipo de patología que tengan. Eh, no es de suma importancia que se sepan si es que, digamos, aquí pueden acordarse de una montaña, aquí digamos una M. Lo importante es más o menos o sea, que entiendan cómo hay diferentes procesos y patologías que pueden determinar en un cambio en las pulsaciones de su presión arterial. La presión de pulso está determinada por la relación entre el gasto cardíaco y la confianza vascular. Igualmente, otra fórmula nos dice ahí el Guyton que la presión de pulso es igual al volumen del gasto cardíaco y esto dividido por la confianza. Ya, ¿cómo se transmiten estos pulsos hacia las arterias periféricas, o sea, hacia las arterias más lejanas de tu cuerpo? Se da mediante la transmisión del pulso de presión. Entonces, esta es la capacidad que permite que durante la sístole, es decir, que durante la expulsión de sangre, durante la contracción del ventrículo, primero se desciendan las porciones proximales, es decir, las más cercanas de la aorta, y después la onda se va extendiendo a lo largo de esta misma, o sea, de la misma aorta. Así básicamente para impedir un movimiento brusco de la sangre hacia la periferia, porque no queremos que digamos la sangre del ventrículo izquierdo vaya directamente como a un chorro, o sea, rapidísimo hacia las arterias periféricas, porque recuerden que no es del mismo calibre en la aorta o en las arterias más grandes que cuando lleguen a sus arterias más distales, ¿no? Entonces, esa es la función de esta forma de transmisión. También podemos decir que en general cuando mayor sea la confianza de un segmento, más lenta será la velocidad que pasará la sangre en dicha parte del vaso sanguíneo. Esto se debe por la amortiguación de los pulsos de presión. ¿Por qué es esto? Eh, se dice que entonces la intensidad de las pulsaciones va a disminuir progresivamente, paulatinamente, en las arterias más pequeñas, como les mencioné anteriormente. Esto es por la resistencia al movimiento de la sangre, eh, ya sea por alguna placa, el endurecimiento de las arterias, el mismo endotelio de las arterias, etcétera. Y por la compliancia de los vasos. Miren ustedes cómo aquí eh, cambia bastante en lo que es, digamos, en la aorta proximal, o sea, la aorta más cercana al corazón. Después vemos aquí la arteria femoral y como cada vez que se hacen más pequeñas, digamos aquí una arteriola y aquí un capilar, um, más lenta se evidencia, o sea, la velocidad y sobre todo estas escotaduras que demuestran cómo en cuanto más pequeña es la arteria, la intensidad de las pulsaciones se disminuirá progresivamente. Vamos a ver ahora lo que son las funciones.
Las funciones de las venas. Las venas, su principal función es la de llevar sangre de vuelta al corazón para su oxigenación. Estas llevan sangre rica en dióxido de carbono, como les mencioné, y también otra función que tienen es la del almacenamiento de sangre. Siempre una vena va a estar junto a su arteria respectiva y también podemos decir que las venas cumplen una función de bombas, ya que ayudan a regular el gasto cardíaco. Cuando hablamos de venas, también tenemos que mencionar lo que es la presión venosa central. La presión venosa central la veremos de una mejor manera cuando veamos semiología, sobre todo cuando veamos lo que es presión y tensión arterial. Pero la presión venosa central es la presión en el interior de la aurícula derecha. Eh, ¿Y por qué de la aurícula derecha? Pues porque la aurícula derecha es donde desembocan las venas cavas, tanto la superior y la inferior. Y estas venas cavas son las que reciben sangre de todo el cuerpo. Entonces podemos decir que la presión de la aurícula derecha es la presión venosa central. Hay algunos factores que aumentan el retorno venoso. Y si es que aumenta el retorno venoso, pues aumentará la sangre que llegará a la aurícula derecha y por tanto aumentará la presión venosa central. ¿Cuáles son estos factores? Pues el aumento del volumen sanguíneo. Si es que llega un paciente igualmente, como les digo, desangrándose y si le aumenta el líquido, se le aumenta sangre, pues llegará más sangre de vuelta al corazón. El aumento del tono de los grandes vasos, ya que así se bombeará más sangre de regreso a la aurícula derecha. Dilatación de las arteriolas, en la insuficiencia cardíaca, que ya vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca, como fisiopatológicamente es un paciente incapaz de bombear sangre y una de sus manifestaciones clínicas de hecho es la ingurgitación yugular, que muchas veces se da cuando hay un aumento de presión en la aurícula derecha, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos, como les digo, más adelante. Transfusión masiva de sangre, como les mencioné antes. El valor normal de la presión venosa central, pues es cero. O sea, podemos decir que el valor de la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio. Pero puede subir incluso hasta 20 a 30 milímetros de mercurio en alguno de estos casos que les mencioné aquí. O incluso bajar hasta menos 3 o menos 5 en un claro ejemplo de una hemorragia. Ahora vamos a ver lo que es la resistencia venosa y la presión venosa periférica. Eh, Hay que recalcar que las venas generalmente ejercen una poca resistencia, a diferencia de las arterias. Eh, pero cuando están distendidas, o sea, la resistencia es básicamente de cero, ¿no? Pero hay algunos lugares del cuerpo en donde las venas se comprimen y se generan resistencia. Eh, ¿Por qué es esto? Porque generalmente, o sea, se tiene que comprimir para que así haya el retorno venoso adecuado hacia el corazón. ¿Y cuáles son esos lugares? Pues aquí en las venas del cuello. Esto es igualmente por el colapso que tiene la presión atmosférica externa en las costillas, porque la caja torácica maneja unas presiones diferentes que por ejemplo en el abdomen o afuera. Igualmente en las axilas. Aquí miren cómo la presión intratorácica de hecho es negativa, es de menos 4 milímetros de mercurio. Igualmente en la- en lo que es las venas abdominales, ¿no? Entonces, en estas venas, la presión no va a ser o sea, de cero. La presión tiene que ser positiva, de más de 4 milímetros o de más de 6 milímetros de mercurio, para tratar de vencer así estas presiones negativas que les mencioné. Cuando la presión de la aurícula derecha aumenta encima de 0 milímetros de mercurio, ya sea 4 a 6, la sangre comienza a volver hacia las venas grandes, o sea, por ejemplo, aquí la vena cava superior. Aquí está, por ejemplo, lo que les mencioné de la insuficiencia cardíaca, como es un paciente incapaz de bombear sangre y una de sus manifestaciones clínicas es la ingurgitación yugular. Bueno, no me voy a quedar mucho en esto porque como les digo es un tema muy amplio, lo de la insuficiencia cardíaca, pero cuando sea su momento vamos igual a hacer un video completo.
Eh, y en cuanto a la presión intraabdominal, lo normal es que sea de 6 milímetros de mercurio. Eh, Igual se toca recalcar que la presión si la presión en abdominal es de 6 milímetros de mercurio, la presión en las venas tiene que ser mayor que esta. ¿Por qué? Pues porque recuerden que en los miembros inferiores, eh, las venas de los miembros inferiores tienen que vencer la gravedad, o sea, tienen que ir desde abajo hacia arriba, hacia el corazón. Entonces la presión tiene que ser mayor que esta presión que se encuentra aquí en la zona abdominal, pues para tratar de vencer ese impedimento. Además de eso, también las venas de los miembros inferiores tienen unas válvulas que ya vamos a ver más adelante. Hay algunas situaciones que pueden aumentar la presión intraabdominal, algunas fisiológicas como es del embarazo. Por eso cuando ustedes vean los cambios fisiológicos de una mujer embarazada, van a ver cómo a ella se les hinchan las piernas, que es normal hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, si ya se acompaña edema y aumento de presión de 140-90, ya estarían frente a una preeclámptica. Entonces ahí ya es otra cosa. Tumores, más específicamente tumores abdominales. La obesidad, obviamente, imagínense en un paciente obeso con sobrepeso. Por eso es que a ellos generalmente les duelen las piernas. Y en procesos igual como de ascitis, que es la acumulación intraabdominal de líquido peritoneal, generalmente en procesos de complicaciones hepáticas, ¿no? Que eso lo verán cuando vean gastroenterología. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la presión gravitacional en la presión venosa? Como les mencioné, en bipedestación, es decir, cuando un paciente está de pie, la presión en la aurícula derecha es de cero, ¿no? Pero si es que se está de pie y quieto, es decir, digamos, cuando usted, imagínense en un guardia de seguridad, ahí las venas de los pies, la presión aumenta más de 90 milímetros de mercurio, porque no hay ese movimiento. Por eso es que cuando alguien está mucho tiempo parado, le duelen las piernas. Por eso es que se recomienda siempre hacer alguna actividad física, caminar, correr, porque a medida que ustedes están haciendo esto, están ejerciendo presión en sus venas para que así la sangre fluya libremente. Recuerden ustedes que alrededor de las venas y de las arterias hay músculos, entonces la actividad física hace que los músculos mismo actúen como una bomba, ¿ya? Algo también aquí interesante que menciona el Guyton es que en el seno sagital la presión es negativa, es de menos 10 milímetros de mercurio. Es por eso que cuando ustedes roten por neurocirugía o alguna especialidad que involucre una cirugía cerebral, siempre constantemente van a estar aspirando ustedes, aspirando sangre. ¿Por qué? Porque como es una presión negativa, y digamos si es que se hace una craniotomía o algún procedimiento en el cual al cráneo se haga alguna pequeña abertura, hay riesgo de alguna aspiración, específicamente una aspiración hidrostática. Y después de eso repercute al paciente gravemente, incluso en la muerte de ellos mismos, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver que en neurocirugía siempre va a estar alguien ahí aspirando la sangre. Esto es lo que les mencioné anteriormente, que las venas, las de los miembros inferiores, tienen unas válvulas. Eh, ¿Por qué? Pues porque como les dije, las venas de los miembros inferiores luchan contra la gravedad. Entonces tiene que haber algo que evite que esa sangre baje nuevamente hacia los pies, hacia abajo. Entonces, miren como aquí en esta flecha representa el flujo sanguíneo. A medida que esto asciende, pues las válvulas se cierran para evitar así el descenso de la sangre. Entonces, ¿qué pasará si es que estas válvulas llegan a fallar, estas bombas venosas? Pues cuando las válvulas no se pueden cerrar por completo, existirá un reflujo de sangre, es decir, se acumulará esta sangre aquí, en las venas. Entonces, esta presión venosa excesiva durante semanas o meses va a formar lo que es las venas varicosas, las varices. Eh, entonces,
cuando ustedes vean un paciente que tenga varices, saben por qué tiene dicha patología, pues es por esa incompetencia de las válvulas venosas. También hay muchas enfermedades que afectan a las arterias y venas, que las veremos cuando sea respectivo mencionarlas, pero sabrán que las varices, las venas varicosas, muchas veces son consecuencia de una enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia venosa. Entonces aquí se va a ver un acúmulo de líquidos, o sea, de sangre. Después no solamente se acompañará de varices, sino también de edema en las piernas y al paciente obviamente le dolerá. Uno de los manejos al principio será las medias de compresión. ¿Por qué? Pues porque, como dice su nombre, al existir una compresión alrededor de esta pierna, alrededor de estas válvulas, la sangre ascenderá hacia el corazón y así ya no habrá este acúmulo de sangre. Listo, ya saben prácticamente la fisiopatología de las varices. Eh, entonces, como igualmente mencionamos, las venas tienen una función de reservorio. De hecho, el 60% de toda la sangre venosa se almacena en las venas. Y en situaciones en las que cae la presión, digamos, igualmente un shock hipovolémico, se activan ciertas señales nerviosas desde los senos carotídeos para provocar una vasoconstricción y así aumentar el flujo sanguíneo de retorno al corazón. De hecho, este sistema de reservorio nos permite que si es que nosotros llegamos a perder el 20% de toda nuestra sangre, nosotros sigamos funcionando normalmente. O sea, nuestro sistema circulatorio siga funcionando normalmente. Entonces miren ustedes la importancia que tiene las venas en nuestro cuerpo. Algo también que nos menciona el Guyton para terminar, son los reservorios sanguíneos específicos. Hay algunos órganos en nuestro cuerpo que se encarga de almacenar bastante sangre, ¿no? Uno de ellos es el vaso, que su función principal es la de depurificar los eritrocitos. Aquí la función del vaso en cuanto a reservorio es de liberar 100 mililitros de sangre, incluso elevando el hematocrito hasta 1 o 2%. ¿Qué era el hematocrito? Ya vimos en la clase anterior. Es esa porción de sangre que tiene células. Entonces, obvio, si es que aumenta 100 mililitros de sangre, pues aumentará también eritrocitos, plaquetas, leucocitos, todo eso. Entonces, aumentará también el hematocrito. El hígado liberará cientos de mililitros. El hígado es un órgano muy importante ya que por ahí también pasa la vena cava hepática y por ahí también es un órgano importante en cuanto a la desintoxicación. Las venas abdominales grandes, las cavas específicamente, contribuyen hasta 300 mililitros y los plexos venosos que liberan algunos cientos de mililitros. Y listo amigos, eso es todo en cuanto a esta parte de la distensibilidad circulatoria y las funciones del sistema arterial y venoso. En la siguiente clase veremos lo que es la microcirculación y el sistema linfático.